Bueno, hoy el tema que vemos hoy es el misterio de, un poquito así, introducción, ¿no? Es el misterio de Jesús, que significa Dios salva. Porque hemos venido hablando pues, de la creación, hemos visto el pecado original, hemos visto el mal, hemos visto el sufrimiento. Bueno, y entonces, pues, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿Qué solución? Estamos condenados a vivir, pues, con esta herida del pecado original, estamos condenados a vivir con esta vida de pecado, estamos condenados a la muerte. ¿O es que Cristo ha venido precisamente a eso, ¿no? A salvarnos, a redimirnos? Y lo lleva en su propio nombre, ¿no? Jesús significa Dios salva, ¿no? Entonces, pues hemos ido viendo un poco pues, toda esta historia, ¿no? del pueblo de Israel y cómo tiene pues, su culminación, su momento de plenitud. La plenitud de la historia es esta encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Veremos la Santísima Trinidad en el siguiente día, pero hoy lo primero es hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo, que es el Verbo encarnado, que es Jesucristo, ¿no? Como hemos visto en el pecado original, pues el hombre ha perdido esa relación de intimidad con Dios, esa vida de amistad con Dios, y entonces pues, vamos viendo pues, las consecuencias que todo esto tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué puede hacer el hombre para recuperar esa amistad con Dios? ¿Cómo puede un hombre volver a restaurar esa intimidad, esa amistad con Dios? Si nos fijamos en la dignidad del hombre, si nos fijamos en lo que es Dios, ¿no? En quién es Dios y lo que es el hombre, pues parece imposible, ¿verdad? Que un hombre por sus propias capacidades, por sus propias facultades, pueda hacer nada para volver a ganarse esa amistad con Dios. Y es que efectivamente es así, el hombre no podía hacer nada. Pero Dios, que es amor y que ama al hombre y que lo ha creado a su imagen y semejanza y lo ha creado para vivir en esa intimidad con Él, pues ese amor le hace encarnarse, le hace venir a redimirnos, le hace nacer en el seno de María, ¿no? Es Jesús, el amor de Dios que se encarna y que viene a nuestro rescate. Cuando hablamos de redención, ya sabéis que a mí me gusta mucho pues, fijarme un poco en la etimología, en el significado de las palabras, porque no las usamos porque sí, sino pues porque son lo que significan, ¿no? Es decir, o sea, cuando hablamos de redención, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues viene del latín redimere, ¿no? Y primero está ese prefijo de red, que es volver a, ¿no? Volver a. Y luego está el verbo emere, que es comprar. La palabra redimir se usaba en otro contexto, ¿no? Que es el de comprar, el recuperar la libertad de un esclavo, ¿no? Ese es el contexto en el que se usaba la palabra redención, redimir, ¿no? Y vemos que tiene sentido también para nosotros, es decir, nosotros por el pecado somos esclavos, no somos, ¿no? En esa libertad que tenemos y en la que hemos pecado y en la que pues, vemos nosotros, ¿no? Que también pecamos cada día, ¿no? En esa libertad, cuando no escogemos a Dios, cuando no escogemos vivir en la intimidad de Dios, nos estamos haciendo cada vez más esclavos de ese pecado, ¿no? Y no podemos liberarnos si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios nos mira con bondad, nos mira con amor y viene a nuestro rescate. Y ese es Jesucristo, ¿no? Desde ese pecado original, nuestro amor siempre es imperfecto. El amor del hombre hacia Dios es imperfecto, está dañado, ¿no? Pero el amor de Dios sigue siendo perfecto. El amor de Dios sigue siendo perfecto y por lo tanto, en ese amor, pues viene a rescatarnos. Sabe que Él es el que puede hacerlo, que Él es el que nos puede redimir, Él es el que nos puede salvar y viene, ¿no? Y se encarna. ¿Y qué ocurre, ¿no? Cuando Cristo se encarna, cuando muere y resucita por nuestra salvación? ¿Qué sentido tiene esto, no?
pues hay muchos santos que han hablado, bueno, por supuesto, de este gran misterio, ¿no? Porque cuando contemplamos a Cristo, lo que contemplamos también es eso, es nuestra salvación, ¿no? Entonces, pues todos los santos han hablado, la tradición ha hablado, ¿no? Podemos referirnos a muchas cosas. Yo, bueno, he cogido algunas frases, pero creo que son sencillas y que son las que podemos un poco basarnos, ¿no? Una sentencia muy conocida, ¿no? Es que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Si no es por la iniciativa de Dios haciéndose hombre, el hombre no podía hacer nada para restituir esa primera culpa, ¿no? Ese primer pecado. Pero dice León Magno, y a mí me parece muy, muy bonito, ¿no? Dice León Magno: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. O sea, la gracia de Cristo, la redención de Cristo, la salvación de Cristo nos da algo mucho mayor que lo que nos quitó el demonio. Y por eso decimos los cristianos, ¿no? Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos hablar de, bueno, pues gracias a esa culpa, pues hemos conocido al Señor? La gracia de haber conocido a Jesucristo es mayor que el paraíso original, porque estamos llamados al cielo. Vuelvo a repetir la frase de León Magno, que la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Entonces nuestra vida es mirar a Cristo, es aceptar su salvación, aceptar y vivir felices sabiendo que, bueno, pues que tenemos esa herida del pecado original, pero que esa herida del pecado, esa culpa del pecado, pues hizo que Dios bajara, que Dios se abajara a nosotros y que se hiciera hombre y nos salvara. Y cuando Cristo se hace hombre y asume la naturaleza humana, no la asume temporalmente. No, mira, voy a ser un ratito hombre y luego... No. En la Trinidad mismo, ahora está la naturaleza humana incluida en Cristo. O sea, nuestra naturaleza ha sido redimida de tal manera que forma parte de la Trinidad en Cristo. O sea, la salvación, en la salvación de los hombres, Cristo lo ha dado todo. Lo ha dado todo, toda su sangre, pero ha asumido la propia naturaleza humana eternamente. O sea, Cristo está en el cielo con la naturaleza humana glorificada. No es un ratito, es que Él se hace hombre para salvarnos, para redimirnos, ¿no? Es impresionante este misterio, es impresionante este misterio. Pero actualmente existe como, o sea, es decir, el pecado no está de moda, ¿no? O sea, es como hablar del pecado, hablar de que pecamos, de que tenemos el pecado original, ¿no? La naturaleza está herida, de que nuestra naturaleza es limitada y que no podemos alcanzar todo lo que nos propongamos y que de hecho metemos la pata muchas veces, ¿no? Hablar del pecado, hablar de la confesión de los pecados. O sea, parece que estamos hablando de, pues no sé, de épocas pasadas, ¿no? Y que parece que el hombre ya ha superado todo esto y que no tiene muy buena prensa, ¿no? Sin embargo, si negamos el pecado, si negamos nuestra necesidad de salvación, negamos la salvación de Cristo. Hacemos que lo que Cristo ha hecho por nosotros no tenga sentido. Parece que le decimos a Cristo, mira, no sé para qué te encarnaste, porque a mí no hacía falta, ¿no? Yo no necesito de tu salvación. Cuando negamos que necesito confesarme, que necesito la salvación de mis pecados, que necesito pues que me salven de la muerte, ¿no? Que yo por mí misma, ¿qué puedo hacer contra eso? Que necesito a Cristo. Si niego eso, estoy haciendo que todo lo que Cristo ha hecho por mí sea inútil, ¿no? Le estoy despreciando de la manera más absoluta, ¿no? Y se da muchísimo. Esto, incluso pues, sacerdotes religiosos que bueno, eso de la confesión, eso del pecado original, todo eso ya parece que está superado. Bueno, pues entonces hacemos de Cristo, pues le negamos, ¿no?
negamos su historia de amor con nosotros, su encarnación, su muerte y su resurrección, negamos todo, negamos el misterio cristológico, ¿no? Y entonces reducimos a Cristo pues, a un personaje histórico con valores muy buenos, pero que realmente conmigo, bueno, pues yo puedo aprender de él, ¿no? Ciertamente, pero como que no tiene una historia personal conmigo, porque a mí no tiene nada que darme. No. O sea, Cristo me salva a mí, salva al ser humano, me salva a mí, muere por mí y me salva a mí. Ha venido y se encarna por mí, por mi pecado. Si niego eso, pues entonces le niego a Cristo en mi vida, ¿no? En la cristología pues, ha habido pues, muchos errores, ¿no? Siempre. Pero hoy quiero centrarme en los más recientes, ¿no? Porque creo que son los que más nos afectan. En la teología y en la cristología siempre hay tres patas fundamentales, ¿no? En las que todo el pensamiento bebe de ello. Primero está la escritura, ¿no? En la escritura conocemos a Dios, conocemos a Cristo, conocemos lo que Dios ha querido revelar y lo acogemos, ¿no? Luego está la tradición, el depósito de la fe, lo que la Iglesia, con su magisterio, ha ido, pues gracias también a la razón iluminada por la fe, pues ha ido descubriendo, ha ido profundizando en esa revelación que está en la Escritura, ¿no? Y por último también está pues, la experiencia, la vida del pueblo de Dios, ¿no? La creencia del pueblo de Dios que en la tradición, pues, ¿no? Sustentada en esa tradición de la Iglesia que va recogiendo también cómo el pueblo de Dios va viviendo esa comunión, ¿no? Y experimentando esa salvación de Dios. Si se quiere ver una de estas columnas, es una de estas patas, toda la teología se tambalea, ¿no? Toda la cristología, en este caso, en el día de hoy, toda la cristología se tambalea, ¿no? Me estoy sirviendo de Rico Pavés en su manual de cristología y él analiza, ¿no? Cómo desde la Reforma se ha ido pues como atacando cada una de estas tres patas, ¿vale? En primer lugar, con la Reforma, como digo, es decir, con Lutero, con esa pues, herejía, ¿no? protestante, lo que hace Lutero es negar, lo primero que hace Lutero es negar la tradición. Es decir, Lutero duda de la tradición, de que la doctrina de la Iglesia sea verdadera y que realmente todo lo que se ha dicho durante pues, los 15 siglos o 14 siglos, ¿no? hasta Lutero, todo lo que se ha dicho no nos podemos fiar de ello, porque al final ha sido dicho por hombres y no tenemos nada que decir, ¿no? Entonces Lutero niega toda la tradición, niega esta pata, ¿no? Y entonces él dice solo la Escritura, solo nos podemos fiar de lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces esa es como la primera pata que tambalea en la cristología, ¿no? Porque ya no podemos creer que pues, todo lo que se afirma más allá de lo que es la Escritura, ¿no? Todos los dogmas, todo lo que los concilios han ido diciendo, lo pongo en duda. No puedo fiarme de nada, ¿no? Si nos damos cuenta, hoy en día tenemos esto también mucho entre los católicos, o sea, si fuese solamente cosa de protestantes, pero muchos católicos también. Bueno, la Escritura ya está, ¿no? Porque pues, todo lo que dice la tradición de la Iglesia no lo conocemos. Ya no sé si es tanto dudar de ello, sino que simplemente pues igual no lo conocemos, ¿no? Bien, ese es en un primer momento, después llega la Ilustración. Entonces, ¿qué ocurre en la Ilustración? En la Ilustración se diviniza la razón, ¿no? Y lo que ocurre en el plano de la fe, de la teología, es que se duda también de lo que dice la propia Escritura. Si en un primer momento se dudaba de toda la tradición, ahora se duda también de la Escritura, porque la Escritura, pues al final han sido hombres, ¿no? que han adulterado de alguna manera el mensaje real de Jesucristo, y entonces tenemos que mirar la Escritura de tal manera en la que podamos sacar lo que es verdaderamente de Cristo y quitar
pues todo lo que los escritores humanos han falsificado de alguna manera, y entonces tenemos que buscar el Jesús histórico, ¿no? Y entonces pues quito, por ejemplo, pues todos los milagros de Jesús sobrenaturales que no tienen una explicación racional, porque son milagros y porque superan nuestras capacidades racionales, meramente racionales, ¿no? Y son actuaciones de Dios de una manera que es evidente la sobrenaturalidad, ¿no?, de todo lo que ocurre, bueno, pues lo negamos. ¿Cómo va a ser, no? Las apariciones de Jesucristo resucitado, bueno, no dejan de ser pues experiencias de cada uno, ¿no? Pero eso no es que no tenemos que pensar que ocurriera realmente, ¿no? Entonces se duda también de la Escritura. Y entonces queremos hacer un Jesucristo histórico, un Jesucristo racional, que en la razón pues, nos parezca que en nuestro esquema mental muy limitado entre, ¿no? Y ya no nos dejamos sorprender por la Escritura, por la palabra de Dios. Hacemos de la palabra de Dios palabra humana y nos perdemos muchísimo, claro. Y aquí tenemos la segunda pata, ¿no?, que se tambalea en la modernidad, que es la Escritura. Y hay un tercer momento, que es el existencialismo, que lo que hace es negar todo esto, ¿no? Como hemos visto, se niega la tradición, se niega la Escritura y entonces se basa únicamente en la experiencia personal. Y entonces la fe es lo que yo siento que me dice a mí, pues Dios, ¿no?, el otro. No puedo conocer nada de Dios y por lo tanto me quedo solamente en mi experiencia personal y la fe es pues lo que yo siento, lo que a mí más me gusta. Ya no puedo tampoco buscar un Jesús histórico, porque realmente nos hemos dado cuenta al analizar toda la Escritura, todos los evangelios, que claro, no tenemos muy claro, ¿no?, dónde está la frontera entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, como lo dicen, ¿no? En vez de aunar pues, todo el misterio de Cristo, al estar separando las partes, pues ya vemos en un momento que tampoco podemos llegar a un Jesús histórico y tampoco me puedo fiar realmente de que la historia fuese realmente esa. Entonces, ¿qué queda? Bueno, pues lo que para mí es Jesucristo, lo que para mí es Dios, lo que yo siento, ¿no?, que es mi fe. Y entonces, como vemos, hemos negado todas las fuentes en las que podemos beber. Y todo lo reducimos a mi experiencia personal. ¿Que es verdad que es necesaria una experiencia personal de Dios? Por supuesto, ¿no? Eso lo dice pues, Benedicto XVI, como sabemos, en esa famosa frase que hemos repetido muchísimas veces, que es que no se comienza a ser cristiano pues, por una idea, sino por un encuentro personal con Jesucristo. Y es verdad. Pero de ese encuentro personal con Jesucristo busco la verdad. Busco más, busco conocer más. ¿Y me alimento de qué? Me alimento de los evangelios, de la Sagrada Escritura, me alimento de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y claro, hoy estamos en un momento en el que se niega todo eso. Tú te quedas con tu experiencia personal. Entonces voy a hacer una cosa que me gusta mucho y luego la Eucaristía, bueno, a mí la Eucaristía no me dice mucho. Yo realmente voy a misa, pero bueno, pero a mí la Eucaristía, como no la siento así mucho, que es el misterio central de la vida de la Iglesia. Sin Eucaristía no tiene sentido la vida de la Iglesia, porque es donde Cristo vuelve a entregarse por cada uno de nosotros, vuelve a salvarnos en cada Eucaristía, ¿no? Vuelve a redimirnos. Entonces negamos todo, ¿no? Entonces, eso sumado a crisis actuales del pensamiento actual, pues por ejemplo, ¿no?, ese cientificismo, ¿no?, que cuestiona ahora mismo, estamos viendo pues, con todo el tema de la importancia de todo el universo, ¿no?, ya el hombre tampoco es el centro del universo. La creación no está hecha para el hombre, ¿no?, sino que, bueno, pues somos una cosa más en medio de todo este caos universal, ¿no? Y por lo tanto, pues qué sentido tiene que Dios se encarne en hombre, ¿no?, para redimir al hombre. No tiene ningún sentido tampoco. Eso sumado también, como digo, a esa crisis histórica en la que ya la historia
pues tampoco tiene nada que decirnos, ¿no? Vivimos el presente y punto pelota, y no tenemos nada tampoco que mirar en la historia porque no vamos a aprender nada, y de hecho tampoco podemos fiarnos de las fuentes históricas. Y entonces lo que empezó pues queriendo ensalzar a la razón ha terminado también por destruirla, y nos quedamos únicamente en el sentimentalismo. En lo que yo siento, dejo de sentir lo que me parece más verdadero o menos verdadero, y todo está a mi criterio. Y nos damos cuenta que realmente nuestro criterio es bastante reducido, porque es que, claro, si negamos toda la sabiduría adquirida durante todos estos siglos, ¿no? Si negamos toda la filosofía, si me quedo solamente en mi propia experiencia, madre mía, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza. Qué pena no poder beber, o no querer, ¿no? Más bien, no querer beber de toda esta tradición de la Sagrada Escritura, que es la palabra viva de Dios que me habla hoy a mí y a toda la Iglesia y nos guía, ¿no? Y donde descubrimos a Cristo con todo su misterio, en toda su plenitud. No el Cristo histórico, no, el misterio eterno, ¿no? Inefable, como dice San León Magno, ¿no? El misterio inefable de Cristo. Y lo reducimos a una experiencia muy limitadita de nuestra propia experiencia, ¿no? De lo que me conviene. Entonces, pues tenemos, claro, una religión a mi medida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Cristo es Jesús salva, ¿no? O sea, Jesús es Dios salva, estamos en uno de los misterios más nucleares de nuestra fe, y en la que si negamos cualquiera de los dos postulados, ¿no? Es decir, podemos negar, por un lado, que Jesús es el Hijo eterno del Padre enviado al mundo, ¿no? Podemos negar la divinidad de Cristo, y entonces, pues no, evidentemente, no nos ha dado ninguna salvación. Si Cristo es un mero hombre histórico con valores buenos, no nos ha salvado de nada, evidentemente, ¿no? Estamos negando esa salvación. Pero también podemos negar, por otro lado, lo que os decía antes, ¿no? Que el hombre necesita ser salvado. Aquí hay dos postulados que podemos negar: la divinidad de Cristo y la necesidad de salvación del hombre. Claro, si negamos cualquiera de estos dos, el misterio de Cristo no tiene sentido. Negamos al propio Jesucristo, ¿no? Y a la vez, pues, si no bebemos de la Escritura, de la palabra de Dios, si no bebemos de la tradición, del magisterio de la Iglesia, de todo lo que la Iglesia en los diferentes dogmas, en los diferentes concilios, ha ido desgranando y dando luz sobre quién es Jesucristo, si también tenemos que dudar de todo eso, no podemos conocer a Cristo. A Cristo lo conocemos en la Iglesia. Fuera de la Iglesia no conocemos a Jesucristo. No conocemos nada. No, será un Cristo a nuestra medida, ¿no? Pero todo el misterio que no podemos abarcar es la Iglesia la que nos da luz sobre él, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy que quería así pues introducir, ¿no? Es este misterio de la salvación de nuestro propio pecado y de nuestra muerte, que nos regala Cristo, que viene a abrir el cielo, a llevarnos al paraíso, ¿no? Pero al paraíso, que es el cielo, es un nuevo paraíso, es más que el paraíso inicial, porque en ese paraíso no tendremos capacidad ya de pecar, que sí teníamos, ¿no? Como vimos con Adán y Eva, sí teníamos capacidad. En el cielo ya no, gozaremos eternamente, ¿no? Y eso viene Cristo en su encarnación, es Dios que nos salva y que nos redime, que paga esa culpa para rescatarnos de nuestra esclavitud. Como he dicho, el pecado tiene muy mala prensa, ¿no? Y yo creo que una manera de explicarlo hoy por hoy, que se pueda entender, es compararlo con las adicciones, ¿no? Cuando una persona se adicta, tiene incluso la sensación de que es muy libre, ¿no? De empiezo haciendo lo que me da la gana, ¿no? Yo me meto coca porque hago lo que me da la gana, porque quiero disfrutar esta noche y soy muy libre. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces es un poco también como ese no serviré de Satanás, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Y soy muy libre de hacer lo que quiera. Ese acto de libertad, que ciertamente eres libre para hacerlo, por supuesto, pero ese acto de libertad te está generando una esclavitud. Y esa esclavitud te va haciendo cada vez menos libre.
Y lo que tú crees que es un acto de libertad es tu adicción la que te está haciendo tomar esas decisiones, ¿no? Hasta que finalmente necesitas ayuda para salir de ella. Llega un punto en una adicción en la que una persona por sí mismo no es capaz de salir de ella. Necesita pues internarse, necesita ayuda de su familia, de un centro, necesita ayuda, porque él por sí mismo es esclavo de su adicción, ¿no? Bueno, pues si esto lo trasladamos al pecado, pues ocurre un poco esto, ¿no? O sea, no serviré, no daré culto a Dios porque soy libre. Bien, en todas esas decisiones de pecado que vas reafirmando tu supuesta libertad, ¿no? En la que te vas alejando de Dios, acabas siendo esclavo pues, de tus pasiones. Hago lo que me da la gana, hago lo que mis pasiones, mis impulsos me dicen, ¿no? Me dictan. Al final acabamos siendo como animales, ¿no? Es decir, que el animal se mueve por sus instintos. La razón no tiene nada que decir, no tienen una razón que les haga capaces de dominar esos instintos, de estar por encima, ¿no? de sus propios impulsos. El hombre sí. Sin embargo, en la vida de pecado lo que vamos haciendo es que nuestra capacidad de ser hombre, es decir, de que mi razón, de mi voluntad, que mi amor sea superior a mis instintos, que eso es lo que es propio del hombre, ¿no? Bueno, pues en la vida de pecado vamos matando esa capacidad, vamos siendo menos hombres, ¿no? Y de manera que nuestros instintos, nuestras apetencias, van dominando nuestra vida y nuestra voluntad, nuestro amor, ¿no? Tiene muy poco ya que decirnos, porque somos esclavos, porque somos adictos, ¿no? Tenemos esa falta de libertad propia pues, de esa adicción, de esa esclavitud, que es el pecado. Y como en las adicciones necesitamos ayuda, y ese es Cristo. Nuestra salvación en nuestra vida de pecado, esa ayuda necesaria que necesitamos para salir de esa vida de pecado, es Cristo. Es la redención de Cristo, es el amor de Dios, que se abaja hasta en nosotros, ¿no? Para levantarnos y para llevarnos al cielo. Es Cristo el que nos salva. Pero lo mismo que en una adicción, tengo que decir, necesito ayuda. Tengo que decir, Cristo, te necesito, sálvame. Quiero estar en el cielo contigo. Queda ese acto de libertad nuestro de acoger la redención de Cristo. Eso es lo que se nos pide, ¿no? Que aceptemos el amor de Cristo, que aceptemos su salvación. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con la Trinidad. Haremos también otra introducción, así, otro tema sencillo, pero muy necesario sobre la Santísima Trinidad.